Descubrí que mi esposa me traicionaba con el mejor amigo de nuestra hija, y planeé una venganza que nadie olvidará. Mi nombre es Miguel, y durante años creí que tenía la vida familiar ideal. Desde joven, siempre tuve claras mis prioridades: formar un hogar basado en el respeto, la confianza y el amor mutuo. Me casé con Claudia hace más de 20 años, y juntos construimos lo que, al menos desde afuera, parecía un matrimonio sólido. Tuvimos a nuestra hija Sofía poco después, y ella se convirtió en el centro de mi mundo. Sofía siempre fue una niña especial. Desde pequeña, demostró un talento impresionante para el baloncesto, y a los 17 años era una de las mejores jugadoras de su equipo escolar. Cada fin de semana, la rutina era la misma: yo la llevaba a sus partidos, la apoyaba desde las gradas, y después celebrábamos con helados o cenas según cómo le había ido en el juego. Era nuestro tiempo juntos, una conexión que solo nosotros dos compartíamos. Claudia, por su parte, solía quedarse en casa, diciendo que prefería aprovechar ese tiempo para descansar o hacer tareas pendientes. Nunca le di mayor importancia a su decisión. Siempre asumí que cada miembro de la familia tenía su propio papel. Mi vida giraba en torno al trabajo, mi hija y mi matrimonio. Como ingeniero, trabajaba largas horas, pero siempre hacía tiempo para estar presente en los momentos importantes. Claudia, como ama de casa, manejaba todo lo relacionado con el hogar. Para mí, ella era el soporte silencioso que mantenía a nuestra familia unida, y nunca tuve razones para cuestionar su lealtad. Marcos, el mejor amigo de Sofía, era como un hijo más para nosotros. Desde que Sofía y él eran pequeños, habían sido inseparables. Pasaba tanto tiempo en nuestra casa que prácticamente era parte de la familia. Siempre pensé que era un buen chico, alguien en quien podía confiar plenamente. Jamás me hubiera imaginado que esa confianza sería traicionada de la manera más dolorosa posible. Todo comenzó una tarde cualquiera. Era un día normal, y yo estaba descansando en nuestra habitación después del trabajo. Claudia había decidido darse una ducha antes de cenar, y yo aprovechaba para revisar unos correos en mi laptop. De repente, su teléfono vibró en la mesita de noche. No soy del tipo de persona que revisa el teléfono de su pareja, siempre he creído en el respeto a la privacidad. Pero esta vez, algo me hizo mirarlo. Quizás fue la insistencia del mensaje, o tal vez una corazonada. La pantalla mostraba un mensaje de texto que decía: "No puedo esperar al sábado. Siempre es tan emocionante cuando estamos solos". Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué significaba eso? El mensaje era de un número que no reconocía. Al principio pensé que debía ser un malentendido, tal vez alguien enviando un mensaje a la persona equivocada. Pero no pude resistir la tentación de desbloquear el teléfono y revisar más. Lo que encontré confirmó mis peores temores. El mensaje era de Marcos, el mejor amigo de nuestra hija. Claudia y él habían estado enviándose mensajes durante semanas, tal vez meses. Lo que comenzó como conversaciones aparentemente inocentes se había transformado en algo más: palabras cariñosas, coqueteos, y finalmente, pruebas irrefutables de que estaban teniendo una aventura. En uno de los mensajes, incluso mencionaban cómo aprovechaban los fines de semana, cuando Sofía y yo estábamos fuera en sus partidos de baloncesto, para verse. En ese momento, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Claudia, mi esposa de más de 20 años, estaba traicionándome con un chico que apenas tenía la edad de nuestra hija. No podía entender cómo alguien en quien había depositado toda mi confianza podía hacerme algo así. Y Marcos, era como un hijo para mí. Había abierto las puertas de mi casa a ese chico, confiado en él, y ahora me daba cuenta de que había usado esa confianza para destruir a mi familia. Pero, en lugar de confrontar a Claudia en ese momento, decidí mantener la calma. Sabía que una reacción impulsiva no me llevaría a ninguna parte. Necesitaba pruebas, no solo para enfrentarla, sino también para proteger a Sofía. Lo último que quería era que mi hija quedara atrapada en el medio de esta situación sin entender completamente lo que estaba pasando. Esa misma noche, después de que Claudia se fue a dormir, me senté en mi estudio y comencé a idear un plan. Sabía que no podía dejar esto pasar. Necesitaba una forma de exponer su infidelidad de manera que todos entendieran lo que realmente había sucedido. Pero antes de hacerlo, tenía que asegurarme de que todo estuviera documentado.
Al día siguiente, instalé cámaras ocultas en puntos estratégicos de la casa, la sala de estar, el comedor, e incluso nuestro dormitorio. Si Claudia y Marcos estaban utilizando nuestra casa como su punto de encuentro, quería pruebas contundentes. Mientras tanto, comencé a recopilar los mensajes que había encontrado en su teléfono, tomando capturas de pantalla y guardándolas en una carpeta protegida en mi computadora. A medida que avanzaba en mi investigación, descubrí más detalles sobre su relación. No solo se veían los fines de semana, también se enviaban mensajes constantemente durante el día, mientras yo estaba trabajando. Lo peor era la manera en que hablaban de mí y de Sofía, como si fuéramos obstáculos en su relación secreta. Cada palabra que leía alimentaba mi determinación de exponerlos. El siguiente paso era hablar con Sofía. Sabía que esto iba a destrozarla, pero no podía dejarla en la oscuridad. Tenía derecho a saber lo que estaba pasando. Unos días después, mientras Claudia estaba fuera, llamé a Sofía al estudio y le pedí que se sentara. «Papá, ¿qué pasa?» «Pareces preocupado», me dijo, con esa inocencia que hacía que mi corazón se rompiera aún más. Respiré hondo y le respondí. «Cariño, lo que voy a decirte no es fácil de escuchar, pero necesitas saberlo. Se trata de mamá, y de Marcos». Su expresión cambió al instante, pasando de la curiosidad a la confusión. «¿Qué quieres decir?» Le mostré los mensajes y, aunque al principio se negó a creerlo, no pudo ignorar las palabras que estaban allí, en blanco y negro. Cuando vio las capturas de pantalla, su incredulidad se transformó en una mezcla de rabia y tristeza. «No puede ser. Marcos es mi mejor amigo. Y mamá», dijo, con lágrimas en los ojos. La abracé mientras lloraba, intentando consolarla. Le expliqué que tenía un plan para exponer la verdad, no solo a ellos, sino también a toda nuestra familia. Sofía, aunque devastada, decidió apoyarme. «Hazlo, papá. Ellos no pueden salirse con la suya». Con todo listo, solo quedaba esperar el momento perfecto para llevar a cabo mi venganza. Después de la devastadora conversación con Sofía, mi determinación creció aún más. Ya no se trataba solo de exponer la traición, sino de proteger a mi hija de las consecuencias emocionales que esto podría traer. Claudia y Marcos habían jugado con nuestra confianza, y merecían enfrentar las consecuencias de sus actos. Los días siguientes fueron un acto de paciencia y precisión. Cada vez que Sofía y yo salíamos de casa, revisaba las grabaciones de las cámaras ocultas. No pasó mucho tiempo antes de obtener lo que necesitaba. Un sábado, mientras estábamos en uno de sus partidos, las cámaras captaron a Marcos entrando a nuestra casa apenas minutos después de que nos fuimos. La sala de estar, donde siempre nos sentábamos a ver películas, se había convertido en su lugar de encuentros. Verlos juntos, riendo y hablando como si nada estuviera mal, fue un golpe difícil de procesar. Pero cuando las grabaciones mostraron que llevaban sus actos a nuestra propia habitación, mi ira alcanzó un nivel que nunca había experimentado antes. Sin embargo, mantuve la calma. Guardé las grabaciones en un disco duro externo y las organicé junto con los mensajes capturados del teléfono de Claudia. Sabía que necesitaría pruebas claras y contundentes para que no pudieran negarlo frente a nadie. Durante ese tiempo, Sofía trataba de mantenerse fuerte, pero la verdad la estaba afectando profundamente. Su mejor amigo, alguien en quien confiaba plenamente, había traicionado su amistad de la peor manera. Una noche, mientras estábamos en la cocina, finalmente dejó salir todo lo que sentía. «Papá, ¿cómo pudieron hacer esto?», me preguntó, con lágrimas en los ojos. Marcos era como un hermano para mí. Y mamá, ella siempre me decía que debía confiar en él. La abracé, sintiendo su dolor como si fuera mío. «Cariño, a veces las personas que amamos nos fallan de maneras que nunca imaginamos. Pero vamos a salir de esto, lo prometo. Ellos van a enfrentar lo que hicieron». Sofía asintió, secándose las lágrimas. Sabía que esta experiencia la estaba marcando, pero también veía en ella una fuerza que me llenaba de orgullo. A pesar de su dolor, estaba decidida a apoyarme en mi plan. Decidí que la mejor manera de exponerlos sería organizando una cena familiar. Invité a los padres de Claudia, a algunos primos cercanos, y, por supuesto, a Marcos. Sabía que Claudia no sospecharía nada, ya que las reuniones familiares eran algo habitual para nosotros.
Incluso pareció emocionada con la idea, sin darse cuenta de lo que estaba por venir. Sofía, aunque todavía herida, jugó su papel a la perfección. Actuó con normalidad frente a Claudia y Marcos, asegurándose de no levantar sospechas. Mientras tanto, yo preparaba los detalles finales, configuré el televisor del comedor para reproducir las grabaciones en el momento oportuno y coloqué el disco duro con todas las pruebas en un lugar seguro. La noche de la cena, todo estaba listo. Claudia lucía radiante, sin saber que ese sería el peor día de su vida. Marcos llegó poco después, saludando a todos con su habitual sonrisa confiada. Incluso trató de hablar con Sofía, pero ella lo ignoró completamente. Podía ver el nerviosismo en su rostro, pero él no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. La cena comenzó de manera normal. La familia charlaba, reía, y compartía anécdotas como siempre. Claudia y Marcos parecían relajados, como si no tuvieran nada de qué preocuparse. Pero mientras todos disfrutaban de la comida, mi mente estaba completamente enfocada en el momento que estaba por llegar. Cuando el postre llegó a la mesa, decidí que era hora de actuar. Me levanté de mi asiento y pedí la atención de todos. Antes de que terminemos la noche, quiero mostrarles algo importante. Es algo que he estado guardando durante un tiempo, y creo que todos aquí necesitan verlo. La sala quedó en silencio. Claudia me miró con curiosidad, mientras que Marcos se tensó ligeramente. Sabía que algo no estaba bien, pero aún no entendía qué estaba sucediendo. Caminé hacia el televisor, conecté el disco duro, y reproduje el primer vídeo. La sala quedó completamente en silencio cuando las imágenes aparecieron en la pantalla. Claudia y Marcos, en mi sala de estar, riendo y comportándose como si estuvieran en su propio hogar. La familia miraba con incredulidad, y los murmullos comenzaron a llenar la sala. ¿Qué es esto?, gritó Claudia, levantándose de su asiento. Esto, Claudia, es la verdad que tú y Marcos han estado escondiendo durante meses, respondí, con calma. Mientras Sofía y yo estábamos fuera, ustedes aprovechaban nuestra ausencia para traicionarnos. Y ahora, todos aquí saben lo que hicieron. Marcos, completamente pálido, trató de excusarse. Esto no es lo que parece, yo. Pero lo interrumpí antes de que pudiera continuar. No tienes nada que decir, Marcos. Las imágenes hablan por sí solas. Has traicionado a tu mejor amiga, a su familia, y a todos los que alguna vez confiaron en ti. Claudia intentó defenderse, pero la familia ya estaba horrorizada. Su propia madre negó con la cabeza, incapaz de creer lo que estaba viendo. Sofía, por su parte, permanecía en silencio, con una mirada que mezclaba rabia y tristeza. Sabía que el momento más difícil estaba por venir, pero también sabía que estábamos un paso más cerca de dejar esta pesadilla atrás. La sala estaba envuelta en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de las grabaciones que seguían reproduciéndose en el televisor. Los murmullos iniciales habían dado paso a miradas de incredulidad y desaprobación. Claudia intentó apagar la pantalla, pero yo ya tenía el control en mis manos. Siéntate, Claudia. Aún no hemos terminado, dije con firmeza. Su rostro era una mezcla de rabia y vergüenza, mientras que Marcos, pálido y sudoroso, parecía estar buscando una forma de escapar sin causar más revuelo. Nadie lo ayudó. Todos los ojos estaban clavados en ellos, esperando explicaciones que ni siquiera podían ofrecer. Me dirigí a Claudia, mi voz cargada de calma, pero también de una autoridad que nunca había usado con ella. ¿Sabes qué es lo más humillante de todo esto?, pregunté. No es solo el hecho de que me hayas traicionado después de 20 años de matrimonio. Es que lo hiciste con alguien que consideraba parte de nuestra familia. En nuestra casa. Mientras nuestra hija y yo estábamos apoyándola en sus partidos. ¿Es esto lo que valemos para ti?, Claudia balbuceó algo ininteligible, sus ojos llenos de lágrimas. Miguel, yo, no sé qué decir. Fue un error, un momento de debilidad. Levanté una mano, deteniéndola. ¿Un momento de debilidad? Los mensajes, los encuentros, todo lo que grabé, demuestra que esto no fue un momento. Fue una elección, una y otra vez, durante meses. Volteé hacia Marcos, quien estaba prácticamente encogido en su silla. ¿Y tú? ¿Tienes algo que decir? Porque, hasta ahora, lo único que has hecho es quedarte ahí,
como el cobarde que eres. Marcos trató de hablar, pero las palabras no salían. Finalmente, Claudia rompió el silencio. ¿Por qué hiciste esto? Podrías haberme confrontado en privado. No tenías que humillarme de esta manera frente a todos. Mi respuesta fue inmediata. ¿Humillarte? Repliqué, casi riendo. Humillarte es lo mínimo después de lo que has hecho. ¿Sabes quién realmente fue humillado? Nuestra hija, que creyó que su madre era un ejemplo a seguir. Yo, que confié en ti. Y todos los que pensaron que eras alguien digno de respeto. Los murmullos comenzaron de nuevo. La madre de Claudia fue la primera en hablar. Claudia, ¿cómo pudiste hacer algo así? ¿A tu familia? Esto es inaceptable. Su padre, quien siempre había sido un hombre reservado, se levantó de la mesa y señaló a Marcos. ¿Y tú, muchacho, qué clase de persona traiciona a la familia que te abrió las puertas de su casa? No vuelvas a acercarte a nosotros ni a Sofía. Sofía, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Su voz era firme, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, siempre pensé que eras alguien en quien podía confiar. Pero ahora sé que no eres más que una egoísta. Y tú, Marcos, me das asco. Nunca quiero volver a verte. Marcos se levantó de golpe, claramente incómodo con las miradas y palabras que caían sobre él. Esto es demasiado. No tengo por qué escuchar esto. Me voy. Se dirigió hacia la puerta, pero no antes de que yo le dedicara una última advertencia. Y no intentes contactarla nunca más, Marcos. Ya has hecho suficiente daño. Si vuelves a acercarte a Sofía, te aseguro que enfrentarás las consecuencias. Él asintió rápidamente y salió corriendo, dejando a Claudia sola para enfrentar la furia de todos los presentes. La cena terminó abruptamente. Claudia intentó disculparse con todos, pero nadie quería escucharla. Su propia familia se negó a apoyarla. Una vez que los invitados se fueron, recogí las pocas pertenencias que Claudia tenía en nuestra casa y las puse en una maleta. Te quiero fuera de esta casa esta misma noche. No hay nada más que hablar, le dije, sin levantar la voz. Ella cayó de rodillas, rogando. Por favor, Miguel. No me eches. Cometí un error, pero podemos arreglar esto. ¿Puedo cambiar? Sofía intervino antes de que yo pudiera responder. Es demasiado tarde, mamá. Ya no eres parte de nuestra familia. Ahora, vete. Claudia, derrotada, tomó la maleta y salió de la casa entre lágrimas. Su traición había destrozado todo lo que alguna vez construimos, pero no había vuelta atrás. Había tomado mi decisión, y esta vez, no había lugar para el perdón. Con ella fuera, Sofía y yo nos abrazamos, sabiendo que, aunque las heridas tardarían en sanar, ahora podíamos comenzar a reconstruir nuestras vidas. Pero la historia no terminaba allí. Claudia y Marcos aún tenían que enfrentar las consecuencias de sus acciones, y yo sabía que el tiempo se encargaría de eso. Tras la explosiva cena, Claudia salió de nuestra vida, al menos físicamente, pero las secuelas de sus actos se extendieron como ondas en el agua. Tanto Sofía como yo tuvimos que lidiar con las consecuencias emocionales de su traición. Aunque fue un proceso doloroso, también marcó el inicio de una etapa completamente nueva para nosotros. Poco después de que Claudia se marchara, comenzaron a salir a la luz más detalles sobre su relación con Marcos. Amigos y conocidos que habían estado cerca de ellos empezaron a hablar, y pronto quedó claro que su aventura no era tan secreta como habían pensado. La reputación de Claudia, que alguna vez había sido la de una madre y esposa dedicada, se desplomó. Por otro lado, Claudia intentó acercarse a nosotros. Llamadas, mensajes, incluso cartas. Todo eran disculpas, súplicas y promesas de cambio. Pero Sofía y yo habíamos tomado una decisión firme, no había espacio para ella en nuestras vidas. Cada intento de contacto terminaba con el mismo resultado, ignorado. Unas semanas después, me enteré de que Marcos, tras la vergüenza pública que sufrió, también decidió dejarla. Según lo que supe, él se había dado cuenta de que todo lo que tenían era una ilusión basada en una mentira, y no estaba dispuesto a soportar las repercusiones de su relación. Claudia, que había perdido tanto a su familia como a Marcos, regresó a casa de sus padres.
Pero incluso ellos, decepcionados por su comportamiento, comenzaron a distanciarse de ella. En cuanto a Sofía, aunque al principio le costó procesar la traición de dos personas tan importantes en su vida, poco a poco comenzó a recuperar su fortaleza. Volvió a enfocarse en sus estudios y en el baloncesto, y pronto volvió a brillar en la cancha. Sus compañeros de equipo y sus amigos la apoyaron incondicionalmente, ayudándola a superar el dolor. Nuestra relación, que ya era fuerte, se hizo aún más estrecha. Comenzamos a pasar más tiempo juntos, creando nuevas tradiciones y disfrutando de momentos simples que nos recordaban que todavía teníamos una familia, aunque ahora más pequeña. Para mí, fue un momento de reflexión. Decidí volcarme en mi trabajo y en hobbies que había descuidado durante años. A pesar de todo, me sentía en paz sabiendo que había hecho lo correcto al exponer la verdad y proteger a Sofía. Un día, mientras Sofía estaba en la escuela, Claudia apareció en nuestra puerta. Llevaba un aspecto completamente diferente al de la mujer que había conocido, cansada, desesperada y con lágrimas en los ojos. «Miguel, por favor, solo dame 5 minutos. Necesito hablar contigo». Quise cerrarle la puerta, pero algo en mí me hizo escucharla por última vez. Entró y comenzó a hablar. «Lo arruiné todo, lo sé. Perdí todo lo que era importante para mí, pero te juro que nunca quise que esto terminara así. He estado viviendo con mis padres, pero ni siquiera ellos quieren verme. Por favor, dame una oportunidad, por Sofía, por nosotros». La miré con una mezcla de tristeza y determinación. «Claudia, esto no se trata solo de lo que hiciste. Se trata de lo que significó. Traicionaste nuestra confianza, nuestra familia, y lo hiciste sin pensar en las consecuencias. Esto no es algo que pueda perdonar, y, sinceramente, no quiero hacerlo». Ella comenzó a llorar, rogando una vez más. «Haré lo que sea. Cambiaré. Solo déjame demostrarlo». Negué con la cabeza, imperturbable. «Lo siento, Claudia, pero ya no hay espacio para ti en mi vida ni en la de Sofía. Espero que encuentres tu camino, pero no será con nosotros». La acompañé hasta la puerta y la vi marcharse por última vez. Fue un momento duro, pero necesario. Cerré la puerta con la certeza de que había tomado la decisión correcta. En los meses siguientes, Sofía y yo comenzamos a escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Renovamos la casa, quitando todo rastro del pasado que nos recordara a Claudia. Empezamos a viajar juntos, disfrutando de momentos que fortalecían aún más nuestro vínculo como padre e hija. Con el tiempo, también aprendí a abrirme de nuevo. Aunque no estaba buscando una relación, conocí a alguien que me hizo recuperar la fe en las conexiones humanas genuinas. Era una mujer sencilla, cariñosa y honesta, alguien que valoraba las cosas simples de la vida. Sofía también la aceptó con los brazos abiertos, viendo en ella una figura maternal que realmente se preocupaba por nosotros. La traición de Claudia y Marcos dejó cicatrices profundas, pero también nos dio la oportunidad de reconstruir nuestras vidas con una base más sólida. Aprendí que, aunque las personas pueden fallarte de las maneras más dolorosas, siempre hay espacio para empezar de nuevo. Ahora, con Sofía a mi lado y un futuro lleno de posibilidades, estoy más feliz y en paz que nunca. En cuanto a Claudia, su vida nunca volvió a ser la misma. Sin familia, sin pareja, y sin apoyo, se convirtió en un recordatorio viviente de las consecuencias de sus decisiones. Y aunque no le deseo el mal, sé que mi decisión de apartarla fue lo mejor para todos. Al final, Sofía y yo encontramos algo que no tiene precio: libertad, honestidad, y un amor inquebrantable como familia.